Ya, ahí estamos grabando. Em, bueno, muchas gracias por conectarse hoy. Aquí, a quienes estamos en la zona horaria de UTC-4, es justo antes del almuerzo. Hay gente que quizás sea la hora de almuerzo, pero vimos que también hay gente que está en Europa, así que es su tarde. Muchas gracias entonces por conectarse hoy día para hablar un poco y compartir estas ideas respecto de cómo hacer que nuestro código sea citable. Esta es una iniciativa de la Comunidad de Desarrollo de Software de Investigación en Chile que tiene este nombre que dice RCE Chile, porque en inglés le llaman Research Software Engineering. Eh, esa sigla, al menos no sé qué significará en otros países de Latinoamérica. En Chile, RSE usualmente significa Responsabilidad Social Empresarial, así que la sigla está tomada. Así que todavía estamos aquí definiendo bien el nombre, pero igual internamente y y públicamente también. Ya, y la Jessie dice que en Argentina también. Eh, y responsabilidad social empresarial es una sigla RSE que está muy extendida, entonces es difícil competir con eso. Así que estamos todavía decidiendo bien el nombre. De todas maneras, igual siempre va a ser RSE Chile, porque los grupos de RSE, de Research Software Engineering, son grupos globales. Hay en distintas partes del mundo, así que ahí todavía esta cosa de ponerle nombres a las cosas y a los eventos y a los grupos no es tan simple. Este es nuestro segundo evento. En enero de este año hicimos un evento presencial, un taller de 3 días de buenas prácticas de investigación en que se unió gente que estaba en este límite entre hacer investigación y hacer software, al que nos vamos a referir brevemente. Y eso fue muy interesante porque hubo gente que trabajaba directamente desarrollando software para proyectos, había gente que era ayudante de investigación y le tocaba desarrollar software, estudiantes de posgrado que asumían esas tareas en ciertos proyectos, habían investigadoras y investigadoras que les tocaba desarrollar software como parte de su trabajo, y también se unió gente de instituciones públicas como el Instituto Nacional de Estadística o el CPIP, que es el Centro de Investigación del Ministerio de Educación acá en Chile, eh, que también estaban en esta situación de estar en este lugar intermedio entre hacer investigación y desarrollar software, y básicamente proveyendo soluciones de código a gente que investiga. La idea del evento de hoy entonces es empezar a hacer más actividades asociadas a esto como parte de la comunidad. Nos interesa mantener en general las actividades online porque sabemos que no hay demasiado sobre este tema en español, como sí existe mucho material en inglés, así que así se puede conectar gente de distintos lugares del mundo. Em, bueno, mi nombre es Riva Quiroga, no me había presentado. Ahí en mi página web, si quieren ver a qué me dedico, pueden ver en qué cosas estoy haciendo ahora, pero una parte de mi día la paso investigando cosas sobre ciencia abierta y la otra desarrollando software para proyectos de investigación, así que este es un tema que me interesa muchísimo. Y participo en otras comunidades de programación, tanto de R como de Python. Y soy fellow del Software Sustainability Institute, que es un organismo que le interesa esto del software de investigación, cómo preservarlo, cómo difundir buenas prácticas. Y esta actividad en parte es financiada o indirectamente financiada por el Software Sustainability Institute a través de mi fellowship. ¿Por qué estamos organizando esto y qué es esto como de hablar del software de investigación? Como las primeras veces que se empezó a discutir esto fue el año 2012 en un evento del Software Sustainability Institute en que gente, entre ellos Simon Hetrick, se dieron cuenta que había gente que hacía investigación, había gente que desarrollaba software, los investigadores estaban en un extremo, los desarrolladores de software en otro. Habían investigadores que desarrollaban código para sus investigaciones, pero había gente que estaba en la mitad, que no era necesariamente la persona que lideraba la investigación y por lo tanto estaba desarrollando código para responder sus propias preguntas, sino que lo que estaba tratando de hacer era ayudar a las personas que investigan con soluciones de software que les permitieran hacer avanzar su investigación. Y desde entonces han habido un montón de iniciativas distintas para reconocer el trabajo de estas personas que son las que unen en el fondo, como construyen el puente entre el software y la investigación. Por ejemplo, el Software Sustainability Institute, podríamos decir como su lema es mejor software, mejor investigación, porque en el fondo este tipo de herramientas son finalmente las que permiten proveer la base de mucho del desarrollo científico que se hace actualmente. Y a partir de estas distintas iniciativas empezaron a formar grupos a nivel nacional, primero sobre todo en el Reino Unido, después se extendieron más a Europa, Estados Unidos, y la idea es ahora también empezar a hacer este tipo de cosas acá en Latinoamérica.
Así que agradecimientos al Software Sustainability Institute y también a la Asociación de Research Software Engineer de Estados Unidos, que son quienes financian nuestra cuenta de Zoom. Así que gracias a sus aportes es que podemos organizar este tipo de eventos. Entonces, estamos en el 2025 y estamos haciendo un taller, una charla sobre cómo citar algo. Y si uno lo piensa, si uno ha tenido cierta experiencia como en el mundo académico, uno sabe cómo citar un artículo de investigación, sabe cómo citar un libro, un capítulo de libro, pero cómo citamos el software que utilizamos es algo que en general no hay una enseñanza tan explícita y uno tiene que empezar a tratar de resolverlo. Entonces la idea de este taller, o más bien de esta charla, porque no vamos a hacer ninguna actividad práctica, es hablar un poco de qué estrategias podemos utilizar para hacer que nuestro propio software sea citable. No nos vamos a enfocar tanto en cómo citar software, porque vamos a hacer más adelante un taller sobre eso, que iba a estar abierto a un público mucho más general, no solo la gente que escribe el código. Entonces la idea es aproximarnos un poco a qué cosas tenemos que tener en cuenta, qué significa que nuestro código sea citable y cómo podemos hacer, cómo facilitar para que la gente pueda citar nuestro código. Si tienen cualquier pregunta, la pueden escribir en el chat o si alguien prefiere hacerlo a través del micrófono, puede levantar como ese icono de levantar la mano que tiene Zoom. Yo estoy mirando el chat todo el rato, así que si tienen cualquier duda o cualquier comentario o cosa que quieran preguntar mientras vamos avanzando, la pueden hacer. Entonces, es 2025 y como que seguimos hablando de cómo citar cosas. ¿Y por qué pasa eso? Porque primero, por un lado, quienes investigan no siempre saben cómo citar el software que utilizan, en gran parte porque no sé cómo será la experiencia de ustedes, pero yo nunca recibí como una instrucción directa de cómo hacerlo, como si, por ejemplo, me tocó aprender, no sé, la norma APA, la norma MLA, la norma Chicago, para citar artículos, citar capítulos de libros, citar sitios web, citar, no sé, entrevistas como correspondencia personal, pero la manera en que se citaba el software nunca estaba demasiado clara, al menos, por ejemplo, en mi experiencia. Y por otra parte pasa que quienes desarrollan software no siempre lo publican de una forma que sea fácil de citar. Y un ejemplo personal, en algún momento para un trabajo que hice ocupé Selenium y necesitaba citarlo. ¿Por qué? Porque es importante citar el software no solo por reconocer la labor de quienes desarrollan el software, sino que también hay un tema de claridad metodológica, de rigor científico. En el fondo, si yo voy a describir cómo obtuve los datos, tengo que hablar sobre las herramientas que utilicé porque eso obviamente que afecta el resultado. Entonces, me metí a la página de PyPy para ver qué decía de Selenium y veo esto y veo acá, por ejemplo, que tiene esta columna que dice responsables. Si digo, ¿son estos los autores? Me aparecen solo sus como usuarios de GitHub y veo que están en orden alfabético, así que tampoco sé si este es, por ejemplo, el orden en que tendría que ponerlos. Y en los metadatos no me aparece nada sobre la autoría. Y antes me había pasado, por ejemplo, citando Beautiful Soup, que sí me aparecía el metadato de quién era el autor. Entonces aquí mi duda era, ¿cómo cito Selenium? ¿Cómo qué pongo? ¿Pongo los nombres de las personas o pongo, si esto es, porque Selenium en el fondo son los bindings para Python, para utilizar Selenium, que es una tecnología que existe como fuera de Python? Cito a la gente que desarrolló Selenium, entonces era como poco claro para mí cómo tenía que citarlo. Entonces dije, sé que existe el paquete de Selenium para R, entonces voy a ver cómo lo hago en R. En R hay una manera un poco más ordenada de buscar cómo citar las cosas. Hay una función que se llama citation, que si yo tengo el paquete instalado y pongo el nombre del paquete, lo que hace es que me entrega la información de cómo citarlo. Y eso es como, viene una ayuda ahí. Y me dice para citar el paquete de Selenium, utiliza esta forma. Entonces me está diciendo, aquí viene como un formato APA y además me da el, el archivo Bibtex si es que quiero, por ejemplo, meter esto en no solo LaTeX, sino en un gestor bibliográfico. Entonces dije, a ver, voy a revisar por si acaso también qué dice la página de CRAN, que es el repositorio de paquetes de R. Y cuando me meto en la página de CRAN, acá en autor sale John Harrison, dice autor y entre paréntesis autor original. Y después sale Yu Kim, que aparece con esto que dice CRE, que es Creator, que en el caso de los paquetes de R se utiliza para quien mantiene, y que dice que es la persona que lo mantiene en OpenSci. O sea, acá me empieza a entrar la duda, como, ¿cómo lo cito? Como el paquete me dice que lo cite, pero acá yo veo que hay otra persona, entonces tenemos que reconocer el trabajo de esa persona. Y en este caso, por ejemplo, acá me aparece el DOI, que es un identificador persistente digital, que me permite generar este enlace único y persistente para el paquete. Entonces aquí se fijan, tengo
A diferencia de Selenium, que no tenía tanta información, acá tengo información, pero tengo información que compite, entonces no sé con cuál me tengo que quedar y cuál es como la más adecuada para yo poder citar esto. A veces las cosas son más fáciles, por ejemplo, si alguien ocupa NumPy, van a ver que NumPy que trae en su sitio web la indicación de cómo quieren ser citados. Entonces aquí dice con el fondo, si NumPy ha sido importante en nuestra investigación, que lo citemos de esta manera. Y lo que nos dice que citemos es un artículo que publicaron en la revista Nature, no directamente el software. Entonces aquí vemos que hay distintas como modalidades también de citar. Hay gente que no me dice nada y, por ejemplo, R por defecto me va a entregar como un formato de cita. Y hay otras piezas de software en que las personas que las desarrollan me dicen cómo quieren que las citemos. Y en este caso, el título no es solo NumPy, sino que es, no sé, programación de arreglos con NumPy. Entonces tiene como un título especial el artículo. Entonces hay muchas informaciones como que compiten y que a veces no es tan fácil si yo realmente tengo como la intención de citar algo por el fondo rigor científico y también como para darle el crédito a las personas que desarrollaron algo, no siempre tengo toda la información y a veces la información que hay no es tan clara respecto de cómo tengo que hacerlo. Entonces, por una parte, las personas no siempre reciben como instrucción, información sobre cómo citar adecuadamente el software. No es algo que esté tan extendido como aprender a citar un artículo académico o citar un libro, un capítulo de libro. Y muchas veces puedo querer hacerlo, pero no tengo toda la información para poder construir efectivamente la cita y darle atribución a las personas. Entonces, ¿qué tipo de cosas podemos hacer para que nuestro software sea como más fácilmente citable? El año 2016, un grupo de investigadores que eran parte de este como grupo de trabajo de Force 11, que es una iniciativa que se dedica a cosas que tienen que ver con investigación abierta, ciencia abierta, reproducibilidad, etcétera. Publicaron este artículo en que hablaban de estos principios para la situación de citación de software. En el fondo, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta para que el software sea citable? Y definen 6 principios. Algunos tienen que ver con el por qué citar el software y otros tienen que ver más bien con el cómo, como qué cosas prácticas tenemos que hacer para citarlos. Entonces, una primera cosa que dicen como un primer principio es el de la importancia. O sea, el software debe considerarse como un producto de investigación legítimo y citable y se debe citar tal como citamos otros productos de investigación, como un artículo o un libro. Entonces, por una parte, esto tiene que ver con reconocer en el fondo que la gente que desarrolla software en contextos de investigación también genera productos como valiosos que quizás no son finalmente publicados como un paper o como un artículo, pero sí son un producto de investigación y por lo tanto es importante citar estas cosas. Entonces es importante citarlo, como habíamos visto antes, porque es un producto de como un proyecto de investigación. Y segundo principio, dicen también el de crédito y atribución. O sea, citar software sirve para dar el crédito a las personas que lo desarrollaron y por lo tanto reconocer su labor y también dar atribución, en el fondo, quiénes son las personas asociadas a este software. Si hay algún problema legal, por ejemplo, por eso hoy ya no vamos a hablar de las licencias, más adelante podemos hacer como una charla sobre qué licencia ponerle a nuestro software, pero también tiene que ver con eso, o sea, como reconocer el crédito, pero también saber a quién atribuir en caso de que, no sé, tengo una consulta, encuentro un problema en el software y quiero como resolverlo, ¿con quién me tengo que contactar? Entonces, esto es más bien por el porqué, o sea, el software es importante, es un producto de investigación y también es algo que tenemos que citar como parte con el mismo valor como citamos, no sé, en nuestra discusión teórica otros artículos o libros. Y por otra parte es importante citarlo para dar crédito y para la atribución saber quién es la persona asociada a ese producto en particular. Otro principio importante es que el software tiene que tener un identificador único, es decir, tiene que tener un método que permita que una máquina, y bueno, un humano también, pueda utilizar ese número, que sea único, es decir, que no se repita como con otro producto, que sea interoperable, es decir, que no funcione en una sola plataforma, sino que yo lo pueda utilizar en distintos espacios y que sea reconocido, dicen, al menos por una comunidad disciplinar, aunque es mejor si es útil para el público general. Vamos a hablar un poco en algunos de los ejemplos. El ejemplo que les di de R, por ejemplo, R tiene su propia forma de citar las cosas y eso es para esa comunidad como disciplinar en particular, pero no siempre habla bien o funciona bien en contextos que son de público general y ahí vamos a ver un ejemplo concreto.
4, la persistencia, es decir, que el identificador, por ejemplo, que yo creo que tengo y los metadatos de mi software tienen que vivir más allá del código que yo escribí. En el fondo tienen que ser lo que se llama persistente. Quienes se hayan fijado, por ejemplo, cuando uno cita un artículo académico, un libro, muchas veces tienen sobre todo los artículos académicos tienen esta dirección que es DOI, de doi.org. Ese es un identificador digital que es único y que además es persistente. O sea, si, por ejemplo, la revista en que yo publiqué, no sé, desaparece por alguna razón, ese identificador va a seguir teniendo la información de los metadatos del artículo específico que está, incluso si la revista desaparece. Entonces, la persistencia tiene que ver eso, con cómo hacemos que los metadatos persistan. Es importante que tenga accesibilidad, es decir, que se pueda acceder al software, que la citación me permita acceder al software, y a sus metadatos, a su documentación y cualquier otro material que sea importante para que tanto los humanos como las máquinas puedan hacer un uso informado. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, una identificación en la citación que me permita, por ejemplo, acceder al código y así poder utilizarlo y que esa como citación, si es que yo lo utilizo, por ejemplo, a través de alguna herramienta, también permita llegar a ese mismo código. Ahí lo vamos a ver con un ejemplo que significa eso. Y esto está relacionado para quienes como que ya se han familiarizado un poco con el tema de ciencia abierta, con esto de los principios FAIR, de que las cosas sean encontrables, accesibles, reutilizables, interoperables. La citación de software también en el fondo está pensando en eso. Y por último, un punto súper importante, y este va a ser muy importante para la reproducibilidad, o sea, para la posibilidad de, si tengo el código y los datos que generaron unos resultados de investigación, que otra persona en otro computador, por ejemplo, pueda ejecutarlo, tiene que ver con poder identificar el software de la manera más específica posible. Por ejemplo, referirse a la versión que se está utilizando y que sea, el fondo que no sea una cosa general, sino que yo pueda citar específicamente la versión que me interesa en ese momento. El tema es que están estos principios que son muy interesantes porque hablan del por qué citar, de qué cosas tenemos que tener en cuenta, pero no siempre es tan fácil definir cuáles son los metadatos si es que estos no están disponibles. Los metadatos, recuerden, son los datos sobre los datos. Lo que nosotros hacemos cuando citamos cualquier cosa, no solo software, es que indicamos los metadatos, quién es el autor o autora, que el título, por ejemplo, si es un artículo, en qué revista aparece, entre qué páginas, dónde lo encuentro y por eso tienen el DOI o la URL. Esos metadatos para el software no siempre son tan fáciles de definir. Por ejemplo, si yo voy a citar Selenium, ¿qué título le pongo? ¿Pongo solo Selenium? ¿Pongo, no sé, Selenium dos puntos, Official Python Bindings for Selenium WebDriver, como en el caso de RSelenium, que mencionaba que era un binding en el título? Entonces, por ejemplo, yo viendo la información acá no sabría, tendría que yo tomar una decisión de si ponerle solo Selenium o agregarle como dos puntos y esta descripción. No siempre es absolutamente claro cómo definir algunos de esos metadatos. Entonces, si la persona que desarrolla el software no provee la manera de hacerlo, queda como a criterio de las personas, como qué decisión o como de qué manera voy a tratar de resolver como esas piezas de información que necesito para construir la cita. Y otro tema importante, y que esto es ya no solo a nivel de software, esto también a nivel como de la producción académica, es algo que no siempre es tan claro, es cómo se define la autoría y la contribución. Actualmente hay varias iniciativas para tratar de reconocer las distintas formas en que la gente puede contribuir, por ejemplo, en los contextos de investigación, en general, más allá del software. Una de esas es lo que se conoce como CREDIT, que es esta taxonomía de roles, y que define 14 roles de gente que cuando hay un proyecto de investigación, hay como 14 distintos roles, que es algo que se creó como desde la comunidad, quien conceptualiza la investigación, quien hace la curación de datos, quien hace el análisis formal, quien consigue el financiamiento, quien diseña la investigación, quien diseña la metodología, quien administra el proyecto, quien se encarga como de los recursos necesarios para llevar eso a cabo. El software aparece como un punto, y esto es bien interesante, porque cuando apareció esta taxonomía fue de las primeras veces que hubo cómo reconocer, por ejemplo, en un artículo académico, no solo a la gente que escribió el artículo, sino que también a la gente que quizás no escribió ninguna palabra del artículo, pero sí desarrolló, por ejemplo, el software o el código que permitió que se hiciera como ese análisis.
Esta taxonomía está disponible en español también. Después les voy a mandar la presentación, así que iba a tener el enlace. Y esto de definir autoría y como formas de contribuir, por ejemplo, en la producción académica, en el caso del desarrollo de software, no siempre es tan claro, por ejemplo, cuáles son los límites entre que alguien sea como, no sé, la autora de un software versus la persona que solo están haciendo una como contribución específica. Entonces no es tan fácil, como no hay así como una respuesta única respecto de cómo se define autoría y distintos tipos de contribuciones. De hecho, esto es algo que como la comunidad en general todavía está tratando de discutir. La Research Software Alliance tiene un grupo de trabajo actualmente en que están trabajando en diseñar una especie de taxonomía y de lineamientos sobre cómo definir tanto la autoría como los distintos tipos de contribución. Esto está en una fase inicial, pero ya tienen ciertos como avances, podríamos decir, que nos entregan una idea de como qué tipo de cosas tenemos que tener en cuenta. Esto se basa en un trabajo previo que hicieron en Collaborations Workshops 2023, que es un evento que organiza el Software Sustainability Institute, en que un grupo de personas se reunió a pensar en esto, en cómo definir una taxonomía, así como existe Credit para como productos de investigación en general, cómo dentro del desarrollo de software podemos definir una taxonomía para la autoría. Y una de las cosas como que se discutió en ese evento tenía que ver con esta idea como de una suerte como de ciclo de cómo la gente participa en un proyecto, que al principio puede hacer como contribuciones como específicas que tienen y que los convierten en contribuidores del proyecto, por ejemplo, arreglar un bug o, no sé, una contribución a un patch que tenga como la versión nueva, que los autores son quienes desarrollan esas funcionalidades y las mantienen. Y también tenemos esta idea como de autores obsoletos, como gente que quizás colaboró en un tiempo con alguna como software específico, pero que después no sigue participando en el proyecto. Y esto lo vamos a dejar así como colgado y después vamos a volver sobre eso cuando veamos ciertos formatos en que podemos citar, porque esto también va a ser un tema después. En esta discusión que están teniendo, algunas de las cosas que han definido como para, que han estado pensando respecto de cómo definir la autoría del software, por una parte está esta idea de que son personas que han hecho una contribución sustancial en alguna de estas tres áreas, no tienen por qué ser todas al mismo tiempo, puede ser una sola. La idea de la conceptualización del software, el código fuente, la documentación, los metadatos, el código para los tests, la configuración del setup, o la gente que mantiene y se asegura de que pueda continuar la existencia de esa pieza de software en particular. Y aquí hacen algo interesante, que es que lo contrastan contra respecto de la autoría de otro tipo de como outputs de investigación, que es, por ejemplo, esta idea de que uno no es autor de un artículo científico hasta que el artículo científico es publicado, como que uno no tiene esa categoría de autor antes del momento de publicación. En cambio, en el caso del software, no necesito como que haya un tipo de aprobación o que haya necesariamente un release del software para que pueda ser considerada, por ejemplo, la autora de esa pieza. Entonces, no tiene que ver como con el estado del software, a diferencia de otras como nociones de autoría. Eh, entonces, esta es como la primera, como las primeras cosas que en estos momentos ese como grupo de trabajo está reflexionando. Una tiene que ver con cómo definimos quién va a ser la persona que va a tener la autoría del software. Y la otra es, están desarrollando una suerte como de roles respecto de cómo la gente puede contribuir. Alguien puede contribuir supervisando, procurando de que los recursos para desarrollar el software estén disponibles, por ejemplo, no sé, computación en la nube, la infraestructura en el fondo para que se pueda desarrollar, la gente que consigue el financiamiento, la gente que hace como el outreach, como mantenerse en contacto con la comunidad que va a utilizar ese software, la gente que hace el desarrollo propiamente tal, hay gente que quizás no escribe código, pero sí hace la curación de datos para que esa pieza de software pueda funcionar. Hay gente que quizás no desarrolla el software directamente, pero se encarga de los tests para que el software en el fondo funcione bien. Hay gente que quizás se enfoca solo en escribir la documentación y hay gente que quizás está enfocada en la conceptualización. Entonces lo que están trabajando es en, así como se desarrolló esta taxonomía Credit para otros productos de investigación,
pensar en estas distintas formas en que la gente puede participar y así, en el fondo, poder definir de manera más clara la autoría y la contribución. Esto obviamente es un trabajo en desarrollo, así que no hay como una taxonomía. Uno si quiere puede utilizar esta que está en borrador, pero lo importante es, en el fondo, esto nos puede servir como base para nuestros proyectos. Después voy a compartir el link para ti con todos los enlaces, porque me faltó agregar a uno, así que se los mando a través de la plataforma del evento. Entonces, ¿qué es lo importante? Por mucho que este grupo todavía esté trabajando en el desarrollo de esta taxonomía, definir internamente para nuestro proyecto cuál es la manera en que vamos a considerar que va a funcionar la contribución. Y eso es importante, sobre todo si ustedes están trabajando en un proyecto en que esperan que más gente se sume en el futuro, dejar ese tipo de lineamientos claros para no tener problemas después. No sé si les ha pasado, y esto va a ser importante después cuando veamos la conexión con Zenodo, porque el número de commits en un proyecto o haber hecho un commit, quizás alguien hizo un commit y ese commit en GitHub, por ejemplo, es súper importante porque, no sé, es el commit que arma la estructura completa de, no sé, que va a tener nuestra librería de Python o el paquete de R, como que define esa estructura. Entonces, un solo commit, pero muy importante. Pero hay gente que hace un commit que solo, no sé, arregla, no sé, un enlace roto, por ejemplo. Son distintos tipos de contribuciones. Alguien dice, bueno, puede ser la cantidad de líneas, pero alguien puede editar un montón de líneas y esas líneas no necesariamente son tienen que ver con como la estructura central del software. Entonces, hay distintas maneras de definirlo y lo que es importante es que nuestros proyectos, sobre todo si estamos esperando que más gente contribuya en el futuro, dejar eso claro, como que vamos a entender como autoría y que vamos a entender quizás como otro tipo de contribución que es igualmente importante, pero no necesariamente es una contribución que vamos a reconocer, por ejemplo, cuando nuestro software quede publicado como alguien que aparezca como autora o que aparezca, por ejemplo, en los agradecimientos que uno ahí puede agregar todas las otras personas que contribuyeron en el software. Entonces, eso es importante como pensarlo mientras esperamos que, por ejemplo, así como Credit sacó esta taxonomía que ahora está súper aceptada y que de hecho hay muchas revistas académicas que la incorporan y de hecho piden que uno, cuando publique un artículo académico, incluya la declaración de los roles. Cuando este grupo de trabajo como publique esto, en algún momento le va a pedir como input a la comunidad. Ahí vamos a tener como situación resuelta, pero por lo pronto podemos utilizar lo que han desarrollado hasta el momento para definir en el fondo estos criterios de contribución. Entonces, tengo que definir un montón de metadatos. ¿Quiénes van a ser los autores o las autoras? No sé cómo se va a llamar y hay un montón de otras cosas, la fecha del release de ese software. Y la pregunta aquí es, ¿dónde incluyo esos metadatos? ¿Dónde los pongo? Porque en un artículo académico, por ejemplo, uno ya sabe dónde busco el título, dónde busco la fecha de publicación, dónde busco las páginas, dónde busco, no sé, que debajo del título siempre aparece, no sé, el grupo de personas que fue autora de ese artículo. ¿Qué pasa en el caso del software? ¿Dónde se incluyen los metadatos? Y aquí es donde vuelve esto que había comentado al principio respecto de cosas que funcionan para una comunidad especializada versus el público general. Por ejemplo, hay comunidades, en el caso de la comunidad de R, por ejemplo, hay un sistema para incluir metadatos que está definido como en la arquitectura de cómo se produce el software en esa comunidad. Y tiene que ver con este archivo que en los paquetes de R se llama description, que es un archivo que tiene metadatos como, por ejemplo, no sé, el nombre del paquete. Este es un paquete desarrollado por Andrea Gómez y Emanuel Chardillo, que se llama Arcenso, que son datos de población de los censos de Argentina. Entonces aquí tenemos el nombre del paquete, el título, qué versión es, quiénes son los autores, la descripción, la licencia, y es mucho más largo este archivo, tiene cuáles son las dependencias, las versiones de R que necesita para funcionar, etc. Y este archivo es súper importante porque no solo permite a todos estos autores y crees de creator, que es la persona que mantiene, sino que ocupa una taxonomía que permite un montón de otras cosas. De hecho, ustedes pueden, gracias a ese tipo de taxonomía, incluir también a la gente que revisó el paquete. De ahí después les voy a poner un enlace que se me olvidó agregar a todas las otras cosas que uno podría agregar dentro de eso. Entonces, claro, queda súper claro quiénes son en este caso las dos personas que son autoras de este paquete, pero por ejemplo, si alguien revisó este paquete que pasó por no sé, el circuito de revisión de ROpenSci, pues se podrían agregar acá a las personas que lo revisaron.
no irían en la cita que se genera, que sería esta, por ejemplo, la que genera R automáticamente, pero sí estarían los metadatos de esa información y se podría utilizar, por ejemplo, después. Entonces, los autores y autoras finalmente son los que van a aparecer en la cita, pero poder recoger como metadato las otras personas que contribuyeron también es una forma de darles crédito. Entonces, por ejemplo, en la comunidad de R, esto funciona generalmente así. R automáticamente te genera la citación y el archivo bibtex a partir de lo que uno pone en el archivo de description, que es el que se ponen todos los metadatos de el software, incluidos, como les decía, cuáles son las dependencias que tiene, etcétera. Si yo quiero sobreescribir eso, por ejemplo, en R es posible agregar dentro de la carpeta inst un archivo que se llama citación. Entonces, quienes hayan programado en R, por ejemplo, que esto también pasa en otros lenguajes de programación, si quiero como sobreescribir algunas de la información de la cita, puedo agregar un archivo parecido. Sí, hay formas de agregar más metadatos y las vamos a comentar al tiro y vamos a ver cómo algunas podrían entrar en conflicto con estas. En el caso de R, también en el archivo citación, por ejemplo, quienes hayan utilizado ggplot, han visto que cuando piden citation ggplot, les entrega este libro. En el fondo, no sé, Hadley Wickham, que es la persona desarrollador principal de ggplot, quiere que cuando la gente ocupe ggplot, cite el libro de ggplot y no la cita por defecto que entrega R. Entonces, lo que se hace ahí generalmente es que se agrega en este archivo citación. O, por ejemplo, Daicook, que tiene estos paquetes para explorar visualmente datos multivariados, proyecciones de datos multivariados. En su archivo citation agregó la información para el paquete de R, pero también aquí agregó en la versión que publicaron como artículo. Hacia el final vamos a hablar un poco más de los artículos de software. Pero también agregó este otro artículo, que es el que está como la parte teórica que el paquete implementa. Entonces, cuando uno pone, en este caso, Citation Tour, van a aparecer esas dos citas porque nos está pidiendo que agreguemos esas dos citas. Ese enfoque, el problema es que funciona solo dentro de la comunidad de R y como vamos a ver más adelante, entra a veces en conflicto cuando publicamos nuestro paquete. Un enfoque más general que es muy amable con las máquinas porque es un archivo JSON es el que se propuso con CodeMeta, que básicamente podemos crear un archivo JSON que incluimos en nuestro repositorio, donde tiene un esquema a partir del cual lo tengo que completar, las distintas informaciones que puedo agregar. Aquí, por ejemplo, el identificador permanente, el DOI, que esto es código fuente, cuál es el nombre, la descripción, la licencia, y tiene un montón de otros campos que yo puedo agregar. Tiene de hecho también una plataforma donde yo puedo como completar manualmente, no sé, el nombre, la descripción, cuándo se creó, cuándo se hizo el primer release, qué tipo de licencia, como toda esta información, yo también la puedo completar ahí y me va a generar el archivo JSON correspondiente. Una de las cosas que la gente a veces ha como dicho que le causa un poco de problema trabajar con CodeMeta es que se trata de archivos JSON. Y si han trabajado con archivos JSON, saben que de repente a uno se le olvida cerrar como una llave o hay un problema de indentación o queda... Jesse al revés, Citation CFF viene a reemplazar a CodeMeta. Entonces, la limitación de que sea un JSON y que no es tan como amable de completar, hizo que después saliera esta otra iniciativa, que es un enfoque más general, que está extendido, como que se han hecho un montón de cosas para que haya como una adopción como amplia, y que es amable no solo con las máquinas, sino que también con los humanos. Y es esto que acaba de comentar Jessie en el chat, que es el Citation File Format, que tiene la extensión CFF. Y son estos archivos que se llaman citation.cff y que tiene varias ventajas. Bueno, básicamente es un archivo YAML, entonces como un poco más fácil de como administrar que un archivo JSON. Eh, de hecho, lo primero que ponemos acá es un mensaje como, por favor, cita este software y esto nosotros lo podemos editar. Nos da espacio, esto es lo mínimo, vamos a ver después que nos permite como especificar algunos elementos súper como, valga la redundancia, específicos de nuestro software, pero podemos poner la información de quién lo desarrolla, si queremos agregar enlaces como, no sé, su ORCID para que lo conecte con esa plataforma, cuál es el título, la versión. Puedo agregar los identificadores que tiene, como si tiene un DOI o puede tener más.
puedo poner la fecha del release, entonces es un archivo YAML y eso lo hace un poco más amable de trabajar, pero sobre todo ha sido muy extendido porque se han creado un montón de herramientas que por una parte lo hacen fácil de utilizar. Por ejemplo, que tiene una plataforma online en que yo puedo, al igual que con CodeMeta, agregar los distintos campos, pero es más amable la manera como la interfaz. Eh, y aquí yo puedo ir, me permite no solo crear uno nuevo, sino que también puedo trabajar con uno ya existente, o sea, puedo subir mi citation file tal como lo tengo ahora y editarlo y generar una versión nueva. Y eso me ahorra cualquier problema, no sé, de indentación, que me faltó un dos puntos, me faltó un espacio, como para asegurarme que, como de chequear el esquema y que no después tenga errores de formato. Y la otra razón por la que también se ha extendido mucho es porque como que GitHub vio la utilidad de esto e hizo una integración que para GitLab, para quienes ocupen GitLab, está en desarrollo. Y es básicamente que si ustedes tienen un repositorio que tiene un archivo, un citation file.cff, acá en la parte de la derecha del repositorio, se fijan, aparece esta opción que dice citar este repositorio. Y si uno le hace clic ahí, me despliega esta ventana en que me va a ofrecer en formato APA y el bibtext para citar el repositorio. Entonces, cuando yo tengo un archivo citation file, me permite como que la gente directamente puede ahí copiar, no sé, si está escribiendo un artículo y lo ocupó, lo da en formato APA, pero bueno, si no ocupo APA, después lo puedo transformar en otra cosa. Muy bueno, está bibtext que me va a permitir convertirlo a cualquier formato de citación que esté utilizando, si es que uso un gestor de referencias bibliográficas. Entonces, en este caso, el citation.cff permite que citar algo que está en un repositorio de GitHub sea muy fácil para, si quiero copiarlo acá directamente, si quiero copiar el bibtext, entonces facilita ese proceso. Como les decía, están actualmente desarrollando la versión para GitLab, para quienes prefieran GitLab, pero esto, el fondo, hizo que se hiciera mucho más fácil, el fondo, para, como para todo el mundo, el proceso de citación de un repositorio de GitHub. La otra razón de que se ha extendido mucho es porque probablemente algunos ya lo hayan hecho, que ustedes pueden tomar su repositorio de GitHub y archivarlo en Zenodo para que les dé un identificador único, un DOI. Y la ventaja de esto es que cuando mi repositorio tiene un archivo citation file, Zenodo va a tomar los metadatos de ese archivo. ¿Por qué les digo que esto es importante? Habíamos visto recién este paquete en que Andrea es autora y la persona que mantiene el paquete, y Emanuel es el otro autor del paquete. ¿Qué pasa? Publicaron el código de Zenodo, lo archivaron, y acá tenemos, como usualmente me aparece en Zenodo, me entrega este identificador persistente, el DOI, pero fíjense en lo que pasa con la citación. Como no tiene citation file este repositorio, aparece Manuel como primer autor y Andrea como segunda autora. Y eso pasa simplemente por la cantidad de commits. En el fondo, cuando yo no tengo un citation file, lo que va a hacer Zenodo es que va a tomar la información de la cantidad de commits y en función de eso va a determinar el orden de la autoría. Y eso significa que si hay alguien que hizo, no sé, 15 commits que solo cambiaron, no sé, un error ortográfico y cambiaron, no sé, 14 errores ortográficos y arreglaron ni siquiera ortográfico, como un espacio de más, como una letra repetida, cosas como de ortotipográficas. Y arreglaron un enlace, igual por defecto en Zenodo aparecerían como parte de la citación, porque Zenodo, el link automático, lo va a hacer a partir de la cantidad de commits. O sea, por ejemplo, acá Emanuel hizo 33 commits en el paquete, Andrés hizo 21, pero si se fijan, Andrés escribió al final, si es que a alguien le importa la cantidad de líneas de código, ella escribió, no sé, más líneas de código igual. Y en su archivo como para su comunidad específica, que era el archivo description para el paquete de R, habían definido un orden de la autoría, pero en integración con Zenodo eso se rompe porque no hay, Zenodo, la única manera de definir quién es la persona autora de un repositorio de GitHub lo hace a partir de los commits. En cambio, si incluimos el citation file, va a tomar los metadatos de esa parte, entonces la citación que crea es tal como nosotros queremos que sea. Entonces, por eso el citation file es súper importante para la conexión a Zenodo.
Lo otro interesante que tiene el archivo citation file es que si ustedes utilizan Zotero como gestor de referencias bibliográficas, si no, no sé si todo el mundo ocupa gestor de referencias bibliográficas, pero básicamente es donde almacenamos nuestras referencias bibliográficas y usualmente estos gestores están integrados con, por ejemplo, Word o, no sé, si ocupan Quarto, se pueden integrar con Quarto. Si la gente que ocupa, no sé, Google Docs, lo puede integrar con Google Docs. Zotero tiene una conexión, Elena, tengo entendido que hasta el momento solo Zotero tiene la conexión con el citation file. No sé si hay otro gestor, si Mendeley o alguno de los otros lo está trabajando en ello, pero sé que Zotero tiene la opción de que a través de su conector, que es el que me permite, por ejemplo, que si yo abro una página web, por ejemplo, estoy en este repositorio y le digo que quiero guardarlo en Zotero, me va a preguntar qué elementos quiero agregar a mi librería. Yo le indico que quiero que saque la información del citation file. Y aquí, por ejemplo, me dice que lo guardó, no sé, en caso de mi Zotero, en la carpeta, en la librería de software de investigación. Y después en mi Zotero queda toda la información que venía en el citation file, me la completa acá. Eh, entonces, esto también ha hecho que ayude un montón el proceso para que sea mucho más fácil citar el software, como que la gente no tenga, no sé, como yo que tuve que investigar cómo cito Selenium. Aquí ya viene todo esto listo, entonces eso hace que el proceso de citación sea mucho más fácil. ¿Qué tipo de metadatos se pueden incluir? Y aquí vamos a responder un poco lo que había preguntado antes Andrea. Eh, Tiene cosas que son súper interesantes, o a mi juicio son interesantes. Obviamente tiene, primero puedo incluir más de un identificador, puedo tener más de un DOI. Cuando nosotros hacemos la conexión de GitHub con Zenodo, eh, va generando un DOI para la versión más reciente y en otro DOI quedan todas las versiones anteriores. Y esto de tener distintos DOIs es importante por reproducibilidad, porque imagínense que ustedes escribieron un artículo con una versión específica del software, pueden hacer que, y alguien quiere reproducirlo, puede ver específicamente a qué versión del software. Por ejemplo, si ustedes publican el artículo, no sé, este año y utilizaron, voy a inventar la versión 1.4 de una determinada herramienta, y después, cuando se publica, no sé, pasan 8 meses hasta que se publica, y salieron dos versiones entre medio, su DOI siempre va a estar asociado a esa versión en particular, por lo tanto, si alguien quiere reproducir ese artículo, va a poder encontrar la versión específica archivada en Zenodo. Pero también va a poder acceder a la versión más reciente si es que quiere citar esa versión. Y estos identificadores también son importantes porque puede que yo tenga... ya, Andreas, no era una pregunta, una afirmación. Sí, se puede agregar de todo. Puedo agregar también el DOI del artículo si es que publiqué un artículo. Puedo agregar palabras claves, que eso es súper, las palabras claves son muy importantes cuando quiero que como las cosas sean encontrables en una base de datos. Entonces, keywords va a ser un punto importante. Le puedo poner un mensaje, no sé, lo podría poner en inglés y en español si pienso que, no sé, gran parte de mi audiencia va a ocupar, porque imagínense un paquete que hace algo, o una librería de Python que hace algo como muy específico para la comunidad hispanoparlante, porque quizás tiene datos en su interior. Lo otro que tiene interesante es que ustedes pueden incluir referencias dentro del archivo de citación. ¿Y por qué esto es importante? Por una parte, porque puede que imagínense que ustedes están implementando, no sé, para R, para Python, para Julia, lo que sea, un modelo estadístico, por ejemplo, que ustedes no desarrollaron. O sea, ustedes son las personas como autoras del software, pero quieren poner como referencia el artículo que ustedes están implementando con código ahí. Entonces podrían incluirlo acá. Esto también permite, por ejemplo, que ustedes podrían declarar dependencias importantes. Imagínense que, voy a inventar otro ejemplo, ustedes están implementando para Julia algo que ya estaba desarrollado, por ejemplo, para R o para Python. Entonces podrían poner como referencia el paquete o la librería que están traduciendo a Julia acá. Entonces, esto permite también crear esta suerte como de árboles de citación y como de conexión entre distintas piezas de software. Eh, lo otro interesante que tiene es esto de la preferencia citada, como cómo prefiero que se cite. Porque puede, como vimos, que tenga un DOI asociado a, por ejemplo, un artículo que publiqué, puedo tener uno asociado a distintas versiones del software y quizás a mí me interesa que cuando la gente la cite ocupe una versión en particular. Me permite, no sé, incluir un abstract, me permite incluir autores de distinta manera. De hecho, tiene una versión de los autores
que incluso acepta como hasta nicknames. O sea, imagínense que alguien, no sé, tiene como su nombre y apellido oficial, pero es, no sé, una persona muy famosa en GitHub o en redes sociales con otro, como con su como sobrenombre de, como del mundo de Internet, podría agregarlo acá también como elemento. Entonces tiene un montón de, como, puedo ponerle el contacto, como que hay un montón de, como de cosas específicas que yo agregar. Puedo agregar como las fuentes de financiamiento, puedo agregar, por ejemplo, el commit del último release, como que me da un montón de opciones del tipo de cosas que puedo agregar. Entonces, por eso se han convertido en un tipo de archivo que es un poco como el estándar de cómo podemos ayudar a que la gente pueda citar adecuadamente nuestro software. Ya, y las últimas cosas. El software para ser citado tiene que estar publicado. Si está solo en GitHub, no está publicado. Software que solo está en GitHub es software que está abierto, que está disponible, pero no es técnicamente un software que ha sido publicado. Porque para que esté publicado, yo necesito porque en el fondo si yo borro mi repositorio de GitHub, desaparece todo. Entonces no está como en algún lugar como archivado, no es persistente su identificador porque en el fondo no tengo cómo acceder a esos metadatos si es que yo borro mi repositorio. Entonces, si solo tengo las cosas en GitHub, mi software técnicamente no está publicado y no puedo, por lo tanto, como ayudar a que la gente lo pueda citar como cumpliendo los principios. O sea, podría obviamente tener un archivo de citation file, la gente va a saber quiénes son las personas que contribuyeron al software cuando se salió, pero como para esta idea de que el software esté publicado, lo que yo necesito es archivarlo en algún lado. Y actualmente la manera más simple de hacerlo es la de hacerlo a través de Zenodo. Zenodo me va a generar un DOI, es decir, voy a tener un identificador persistente para mi software, que si tengo el archivo de citation file va a tener todos los metadatos que yo quiera. GitHub y Zenodo tienen una integración automática que hace que cada vez que yo haga un release de mi software en GitHub, se archiva una nueva versión en Zenodo. Para GitLab no existe directamente como ese flujo automatizado. Hay gente que ha creado algunas como herramientas que en el fondo permiten que cuando, no sé, hago un release en GitHub, ejecuto un script de Python y me manda las cosas a Zenodo. No está integrado todavía, no tengo tan claro si Zenodo está trabajando en esa integración, pero si no lo puedo hacer manual. Pero en el fondo yo necesito que mi software exista en algún lugar que no sea solo GitHub y que tenga un identificador permanente, un DOI, para poder decir que está publicado y por lo tanto que haga más fácil. Ya, ¿qué pasa si tengo dos DOIs? Que es una pregunta que hace ahí Andrés. Si está en CRAN, ¿se considera publicado? Porque CRAN ahora te asigna un DOI. Y de hecho, si tu repositorio se borra, va a seguir archivado en CRAN, pero la recomendación es siempre igual archivarlo en Zenodo, porque es más fácil para el público general. O sea, en CRAN, lo que yo puedo en CRAN es descargar el tar, que tiene como comprimido todo tu código, pero piensen que cuando uno desarrolla, por ejemplo, un paquete de R y lo manda a CRAN, hay cosas que uno pone en el, como build ignore, como cosas que no van en el paquete, que están solo en el repositorio. Por ejemplo, quizás mi paquete tiene datos, y hay un script que procesa los datos y solo una parte procesada de los datos van al paquete, pero como los datos brutos están dentro del repositorio. En CRAN no va a estar todo eso. En CRAN solo va a estar lo que compila el paquete propiamente tal. Entonces, en ese sentido, la sugerencia es, incluso si lo mandé a CRAN, lo mando a Zenodo también como respaldo. Si tengo dos DOIs, ahí lo que uno haría en el archivo de citación es definir cuál prefiero yo que la gente lo cite. Y esa es una opción como personal. Si yo sé, por ejemplo, que mi software no va a cambiar mucho en términos de que no va a haber una nueva versión como que haga cosas muy distintas y tampoco creo que vaya a cambiar muchísimo el tema de los autores. O si yo estoy en el contexto académico y me conviene que me citen más el paper, ahí uno definiría el paper. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si me piden que cite el paper, pero la versión del software que yo estoy utilizando no es exactamente la del paper? Porque, por ejemplo, el paper era para la versión 1.2, ahí lo publicaron, y va en la 1.8, ahí la sugerencia sería citar los dos. O sea, citar, obviamente, el paper porque los autores me lo están pidiendo, pero por reproducibilidad, especificar que la versión que yo estoy usando es la 1.8 y ahí citar con el DOI de esa versión específica.
Y ahí lo que comenta Andreas es que uno también puede publicar un artículo de software. Por ejemplo, aquí Carolina Giraldo, Sara Acevedo y Carlos Bonilla publicaron ellos mandaron su paquete a CRAN y generaron también este artículo en la revista Software X, donde presentan el software, software, o sea, los artículos de software presentan el software desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista metodológico, y para la gente que está en contextos académicos, esto es súper importante. Por ejemplo, este artículo Carolina estaba haciendo su doctorado, estaba haciendo tesis por artículos, y este fue el último artículo que le permitió doctorarse. Eh, porque estaba publicado en una revista de software que cumplía los requisitos que su programa le pedía. Entonces, para la gente que está en contextos académicos, le conviene mucho esto del software de investigación, que tiene ventajas, obviamente esta ventaja de que es como una publicación más aceptada que simplemente como el software como pieza en ciertos contextos, pero tiene ciertas limitaciones que tiene que ver un poco con lo que decía antes. ¿Qué pasa si, no sé, voy a inventar, Carlos Bonilla no colabora más con este paquete y Sara y Carolina son las que siguen con el desarrollo, lanzan, no sé, un par de versiones más, se suma una persona nueva al equipo que tiene como un rol súper activo, entonces Carlos se convierte en este autor obsoleto, eh, se suma una persona más, si la gente sigue citando este paper, nunca van a poder reconocer la labor como central de esa persona nueva y Carlos va a seguir como participando de este paper cuando él ya no participa como del software. Esa es una limitación que tiene y en esos casos lo que la gente sugiere hacer es citar las dos cosas, que era un poco lo que comentábamos ahí a partir de la pregunta de Andreas, como seguir citando el paper porque los autores pidieron que citáramos el paper y para ellos es importante, pero también citar la versión específica porque puede que esa versión específica tenga más personas contribuyendo y también queremos reconocer su labor. Para quienes les interese esto como de los software, papers de software, que para la gente que está como en contextos académicos puede ser como súper importante, antes de las PACs les aviso que en el próximo evento que vamos a tener, que es el 25 de septiembre, vamos a tener a la autora de este artículo, a Sara Acevedo, que nos va a contar un poco más sobre este formato de los artículos de software y un poco sobre su experiencia. Ella ha publicado dos artículos de software en esa revista que se llama Software X, contando un poco del proceso, de cómo es el proceso de publicación y cuáles son las ventajas y desventajas que tiene este formato. Software X no es la única revista, hay un montón de otras revistas para publicar software. Ahí también va a contar un poco sobre cuáles son esos espacios. No sé si alguien tiene alguna más preguntas, algún comentario, alguna experiencia sobre esto. El resumen es que viva citation.cff. Ya, el criterio, buena pregunta. El criterio para agregar a alguien como autor, eso es algo que, bueno, como decíamos, está este grupo de trabajo que está tratando de definir un poco. Generalmente se habla de que hay gente que hace como una contribución importante, que no siempre es de código, o sea, puede que alguien haya diseñado todo, el proceso, los flujos, pero no fue la persona que directamente escribió el código, esa persona también la podemos considerar autora porque es quien conceptualizó el software. Eh, Software X, no, hay que pagar para que sea open source, pero hay revistas de software open source como JOSS, el Journal of Open Source Software, está el Journal of Open Research Software. Ahí en el próximo evento Sara va a comentar sobre algunos de los otros espacios que existen para publicar. En el caso de ellas, publicaron en Software X porque era como cumplía los requisitos que le pedían a Carolina para graduarse del doctorado. Entonces ahí había una cosa... Eh, JOSS no está indexado, pero el Journal of Open Research Software está indexado en Scopus. Es open source y tiene un cobro de procesamiento de artículos que es como radicalmente más bajo que otras revistas, como las del Sevier, que cobran, no sé, como diríamos acá en Chile, un ojo de la cara por publicar el artículo. En el próximo, en el evento de septiembre, Sara va a hablar un poco de esto, como de qué revistas están indexadas y no, cuáles tienen costos de procesamiento de artículos. Hay algunas que son más baratas que otras, algunas que tienen como más prestigio, como entre comillas, prestigio de otras que otras. Entonces, Ismael, el criterio generalmente se habla de esto como de la contribución sustantiva en la conceptualización, en el desarrollo del código o en la mantención. Eh, Ahí depende al final de cada equipo que van a considerar como criterio. Lo importante es tener eso claro, quizás que esté en el público como en la documentación,
para que la gente cuando se involucra a participar sepa qué significa. En el fondo que, no sé, arreglar un par de enlaces rotos no significa, y ya hayas hecho, no sé, varios commits para eso, no significa necesariamente que seas la persona autora de eso. Y cuando citar en un paper, el evento de octubre sobre cómo citar, cuando uno es como el usuario o la usuaria del código, pero básicamente se habla de cosas que sean como que impacten en la metodología y en los resultados. Eh, por ejemplo, no sé, si ocupé algún, no sé, como los paquetes estadísticos, si es que hice algún tipo de análisis estadístico, eh, las cosas como de limpieza de datos solo si es que tienen un impacto como en los resultados, no sé, no voy a decir que ocupé la librería RE para las expresiones regulares en Python porque como que se subentiende, pero si es algo que afecta metodológicamente, en esos casos sí se debería citar. Algo más preguntas. Ya, Matías pregunta, dice que lo contrató un profe para hacer un software de realidad aumentada. A ver, sobre realidad aumentada, en este caso simulación de viento, lo terminé, bifurqué y modifiqué los códigos de un proyecto de Unity. El profe quiere que les pase los códigos, pero estoy escribiendo un artículo mostrando los resultados para la revista. Es de cartografía, así que modifiqué el enfoque del artículo. Más en el uso, más en el uso que el software mismo. ¿En qué sentido qué deberías hacer, Matías? Si quieres activa tu micrófono y nos... Ya, ahora sí, hola. Ujú, Es que el software modifiqué todos unos códigos que habían de Unity, de un proyecto, ujú. y cambié toda como la simulación del viento y todos estos temas. Entonces, el profe quiere que le pase los códigos, pero varios profesores me dijeron que tenía que publicar los códigos en una Sí, revista, como el software, porque que todo un software uno lo puede ejecutar en Windows. Entonces, pero busqué revistas, pero me nublé, entonces busqué una revista como de cartografía. Entonces, le di un enfoque más de geovisualización y no me enfoqué tanto en el software mismo, en las modificaciones que hice, sino que en los usos que podía hacer, ya, es súper buen caso. que podía ocupar el software. Exacto. Por ejemplo, en el caso que mostré, se fijan, en el caso de ggplot, que es un paquete de R para hacer visualización de datos, el autor pide que citen un libro y el libro como que no se mete en el código de ggplot, sino que en cómo usar ggplot. Entonces, hay veces que la gente lo que hace es que pide que la citación de un software no necesariamente sea el artículo de software, sino que quizás un artículo como con un caso de uso. Y eso sería algo que uno en el citation file indicaría. O sea, yo en este caso igual te recomendaría que tu código esté, por ejemplo, en GitHub o en GitLab, donde quieras, que lo archives en Zenodo eh, y que además publiques el artículo como sobre el uso de esto. Y ahí tu citation file tendría el DOI de Zenodo, el DOI del artículo, y ahí tú puedes como poner cuál es el que prefieres que se cite. Eh, como recomendación, siempre, es como, si alguien les pide como que desarrollen software para algo, es como, siempre traten de, antes de empezar, aclarar esto como de la autoría, de cómo va a funcionar la autoría del software y qué tipo de cosas como, porque a veces a uno lo contratan y te pagan para que tú creas algo y tú vas a ceder tu autoría, como, no sé, porque no te interesa o por lo que sea, no, quizás no es un proyecto de investigación, es algo privado, etcétera, pero a veces parte como de tu como acuerdo para desarrollar eso, puedes tener que ver aclarar cómo va a funcionar la autoría de eso. Sobre todo porque no sé si la persona a la que tú le desarrollaste esto va a poder después mantenerlo, como que el código siga vivo en el futuro, o no si no sabe cómo mantenerlo, no, como que no podría ser la persona como autora del código en ese sentido. Eh, entonces, en términos generales, siempre tratar como de, antes de embarcarse en esto, como de desarrollar software para otra persona, acordar cómo va a ser lo de la autoría, cómo se va a archivar, cómo se va a publicar, se va a mandar a Zenodo. CFF, el archivo permite poner financiamiento, o sea, uno podría decir que poner como de dónde viene el financiamiento y el financiamiento puede ser una persona. Y eso implicaría que estaría como en los metadatos del software, pero no necesariamente sale que es la persona que creó el software, sino que la financió.
Entonces son cosas que es importante como, si se puede, tratar de recordarlas, como acordarlas antes para no verse en la situación incómoda después de tratar de como resolver eso. Pero es perfecto, se puede hacer también, o sea, el caso como que veíamos de este paquete de RGGplot, lo que pide el autor es que citen un libro en que se muestra cómo usarlo. El libro no habla de la arquitectura del paquete ni de las necesidades metodológicas para crearlo, pero quiere que se cite así. Y entonces, en ese caso, la recomendación sería que tengas el DOI como de el código propiamente tal al archivarlo en Zenodo. Y además va a tener el DOI del artículo, que puede ser de una revista disciplinar, no tiene por qué ser de software, donde se muestra el caso de uso, y tú puedes en tu CFF pedir que se citen los dos, por ejemplo. No sé si eso resuelve tu pregunta. Ya, súper. Ya, y ahí Andrés también dice algo súper importante, como uno no se solo cita como el caso de Python, las librerías específicas, o el caso de R o de Julia, los paquetes específicos, uno también cita como hay una manera de citar R o de citar Python o de citar Julia, como que tienen, no sé, el caso de R es como R Foundation, el caso de Python es la PSF, la que uno pone como autor, y así uno también explica eh, como qué versión se utilizó del lenguaje de programación, porque eso también puede afectar en los resultados y es importante también por si alguien quiere reproducir. ¿Cómo en Chile la aceptación a nivel académico del desarrollo de software para la investigación no existe como concepto? Lo que generalmente ocurre es que la gente es ayudante de investigación o es como postdoc o estudiante de posgrado en el proyecto de investigación de alguien y uno empieza a desarrollar software y como no siempre tiene este rol tan visible como en otras partes. Lo que sí permite es que la manera en que se financian los proyectos de investigación con fondos públicos a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, entrega fondos, hay una categoría que es personal técnico y mucha gente hace labores de desarrollo de software ahí. Eh, y también con esos fondos se puede contratar como para tareas específicas externas. Entonces, un proyecto de investigación te puede contratar para que tú desarrolles, no sé, a mí me ha tocado, por ejemplo, desarrollar como Shiny Apps para un proyecto. Entonces, ahí te contratan de esa vía. Muchas gracias, Jessie. Eh, entonces, la verdad es que todas estas cosas que estamos empezando a hacer es para empezar a como visibilizar y aceptar un poco más como lo importante del rol, porque a mucha gente le ha pasado que desarrolla software para un proyecto de investigación y como no escribió algo de un artículo en que se usó ese software para analizar los datos, no aparece como credit sugeriría que es que aparezca como la persona que desarrolló el software. Entonces creo que hay mucho todavía de como trabajo que avanzar en términos de visibilizar los roles de las personas. Así que la idea de estas actividades es empezar a hacer eso, como que haya más visibilidad de que es necesario reconocer esas trayectorias pero, por ejemplo, el caso de Carolina, tener un artículo de software sí le sirvió eh, como artículo de su tesis. Porque creo que le pedían que hubiesen 3 artículos publicados para el doctorado. Y claro, como era un doctorado en ingeniería, el software, como el paper de software sí servía como un software, o sea, como un paper para la tesis. No, para la evaluación académica no, y por eso hay mucha gente que a veces prefiere publicar los papers de software, no tanto porque crean el paper de software, sino que porque es la manera de como validar académicamente ese trabajo. Pero no, como nada, así eh, como que mi vida es que a la gente no le importe como que uno desarrolle software para cosas que no es todavía no está muy de moda. La idea es que lo pongamos de moda para que se reconozca que esas horas como en la consola efectivamente tienen un valor científico para la producción científica de nuestros países. Eso, estamos en la hora. Entonces, a través de Luma, que es la plataforma que ocupamos para el registro, les voy a mandar un mensaje con el enlace a la presentación, a la grabación, cuando veamos em, dónde la vamos a subir y con la información del próximo taller, que va a ser sobre los papers. Ahí hay un mensaje de Fran. Dice, trabajo en el sector privado con paquetes de uso interno, pero componentes que pueden ser spin-out en paquetes públicos. Ya, qué bueno lo de visibilizar las contribuciones. Eh,
¿Cuánto fuiste a un taller de R en el pasado? Qué bueno. Em, Eso, entonces les va a llegar un mensaje con la información del próximo taller, también con el enlace a la página web que la estamos terminando de desarrollar y vamos a habilitar un servidor de Discord para como poder mantener allá la comunidad y compartir recursos y poder como generar el espacio para empezar a hacer cosas y visibilizar estos roles que a veces están medios invisibles. Eso, que tengan entonces una... Muchas gracias, Matías. Una buena tarde o buena noche para quienes están en la Alemania y que se vayan a almorzar quienes están en horario chileno porque son las 1:09 p.m. Que estén muy bien. Chao.